Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A las 7:05, tiempo local del 19 de junio de 1867, y de acuerdo con la ley del 23 de enero de 1862, fueron pasados por las armas en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, y los generales traidores a México, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Así comenzamos el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 19 de junio del 2013, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la capital de la República que se ubicaba a las 10:30 del 19 de junio la depresión tropical número 2 en zona marítima, a 155 kilómetros al norte de Coatzacoalcos, Veracruz, y a 185 kilómetros al este-noreste del puerto de Veracruz, reportó el Servicio Meteorológico Nacional de México que este meteoro se dirige a tierra. Con base en el reporte de nuestro compañero Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional de México, la zona de alerta moderada se extiende de Punta El Lagarto, Veracruz, hasta Barra de Nautla, Veracruz, por potencial de vientos fuertes y por lluvias de intensas de 70 a 150 milímetros a torrenciales, más de 150 milímetros para Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí y Oaxaca. Pasemos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nos dicen desde la capital azteca que interpreta la vicepresidente de la Cámara de Diputados, la perredista capitalina Aleida Alavés Ruiz, como intención perversa de privatizar nuestro petróleo. Las declaraciones del presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, al Financial Times. En la entrevista que publicó el 18 de junio el rotativo británico, el mandatario mexicano refrendó su compromiso de que en 2 o 3 meses seguirá adelante con una transformación fundamental de Pemex, una controvertida medida la cual se espera liberar miles de millones de dólares para la inversión extranjera. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde Londres que México es un país abierto al mundo que ofrece excelentes condiciones para las inversiones que aceleren la economía y generen empleos. Es un país serio, confiable y atractivo para invertir. Así lo dice en un comunicado de prensa difundido este 19 de junio por la Residencia Oficial Los Pinos, en donde señala que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuso ante empresarios de la Confederación de la Industria Británica y directivos del HSBC, el mismo que estuvo involucrado en el lavado de narcodólares, las ventajas, oportunidades y gran potencial que hacen de México un excelente destino para hacer negocios dentro de la impunidad, agregaríamos nosotros. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen desde Londres que regresa esta noche a Mérida, Yucatán, el presidente de México, al concluir su gira de trabajo por el Reino Unido y la reunión del Grupo de los 8 en Irlanda del Norte. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que los ministros del Trabajo de México, Ecuador y Guatemala fueron algunos de los oradores participantes en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Mexicali que se perfila el triunfo del priista Fernando Castro Trenti en las elecciones a gobernador del 7 de julio. La razón: pues rompe el 17 de junio su coalición con el PAN, la Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que tambalea la candidatura del panista Francisco Vega de la Madrid. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México que anunció el chihuahuense Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional del PAN, que su bancada en el Senado suspendió los contratos de asesoría luego de que se dieron a conocer irregularidades millonarias en el manejo de los recursos de la bancada.
Incluso se encuentra Juan Ignacio Zavala, el cuñado predilecto del expresidente panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, asilado en Boston, quien además recibió un préstamo de 300,000 pesos vía el senador chiapaneco Roberto Gil Suar, que es muy allegado a Juan Sabines Guerrero, el impune saqueador de Chiapas. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le tenemos que defendería en la Cámara de Diputados el expresidente de México, el panista Vicente Fox Quesada, su inclinación a legalizar la producción, comercialización y consumo de la marihuana. El más dijo que ya está listo para empezar sus operaciones. La comisión organizadora del Foro de Política de Drogas, que se instaló este martes en San Lázaro, analiza una eventual invitación al expresidente Vicente Fox Quesada. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le tenemos desde Cancún una excelente noticia. Capturó la policía de Quintana Roo al explotador infantil Walter Lee Williams, de 64 años, uno de los 10 fugitivos estadounidenses más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, y fue arrestado en la ciudad turística de Playas del Carmen, informó el procurador del estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres. Excelente noticia. Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que México ha explotado en los últimos años su sector aeroespacial, dijo a Radio Francia Internacional en París Manuel Sandoval Ríos, director ejecutivo de análisis prospectivo e innovación de ProMéxico, al asistir a la 50ª edición del Salón Internacional de la Aeronáutica, que abrió sus puertas hace 3 días en Le Bourget, en las inmediaciones de París. Nuestro compañero Erasmo González, corresponsal de Cerigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Alamilla, escribe desde San Marcos. Roberto Canseco, cónsul de México en Tecumumán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, participó en un foro taller organizado por la Comisión Diocesana de Movilidad Humana, donde compartió generalidades de la experiencia centenaria que tiene México en cuanto a la atención de mexicanos con o sin problemas en el exterior. De la mesa de redacción del canal romreport.com, le tenemos desde el Vaticano, que saludó a los peregrinos mexicanos el Papa Francisco I. Durante la audiencia general, el Papa Francisco explicó que la Iglesia como cuerpo de Cristo hizo un llamado a la unidad cristiana, y recordó que la Iglesia no es una entidad cultural y mucho menos política, sino que es realmente el cuerpo vivo de Cristo. Ojalá y lo oigan todos. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, nos comparten que dijo este miércoles en Berlín el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, que desclasificará parte del programa de espionaje PRISM de recolección de datos telefónicos y del Internet, con la intención de mejorar su transparencia y tranquilizar a la población. Bueno, lo único que quería tranquilizar era a Angela Merkel, la canciller alemana, con la que se reunió en Berlín. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da el panorama económico del día. La reforma migratoria estadounidense, actualmente examinada en el Senado, podría traducirse por una reducción significativa del déficit gracias a la llegada de nuevos contribuyentes. El segundo tema, la declaración final del Grupo de los 8, establece progresos significativos en materia de transparencia fiscal. Y por último, continúa la carrera de pedidos en el Salón de Le Bourget. Y en el Arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos reporta desde la Ciudad de México que quiere la UNAM ser facilitadora de un proceso de diálogo y construir un ambiente favorable a la solución de las Islas Malvinas en poder británico y que disputa Argentina, dijo José Narro Robles, rector de la UNAM y orgullosamente coahuilense. Los integrantes de los grupos de solidaridad con la cuestión Malvinas de América del Norte celebraron su primer encuentro para debatir en torno a ese tópico. Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que subrayó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
su apoyo a la labor que realiza UNICEF en favor de la infancia y aseguró que la situación de los niños y los adolescentes es una prioridad para Latinoamérica y la región. William Díaz representó a Cuba ante la Junta Ejecutiva de UNICEF, que inició en Nueva York su reunión anual. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que mantuvo un bajo dinamismo en 2012 el movimiento de contenedores en los puertos de América Latina y el Caribe, lo que confirmó la desaceleración del comercio exterior de la región durante el año pasado, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE Radio Mundial de Venezuela, le tenemos que reclaman las FARC-EP que en el segundo punto de las negociaciones con el gobierno en La Habana, Cuba, una asamblea constituyente como tratado de paz en el país, y rechazan limitar exclusivamente a la participación de la guerrilla en la política. La propuesta fue rechazada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que unas 50.000 personas marcharon el martes en Sao Paulo, a donde viajó la presidenta Dilma Rousseff para discutir uno de los principales reclamos de los manifestantes al precio del transporte público, que lo aumentaron. Rousseff asegura que su gobierno acompaña los reclamos contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos, pero anuncia el envío de la policía de élite a 5 sedes de la Copa Confederaciones. Nuestra compañera Lucille Gimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que rechazó este martes 18 de junio la Corte Suprema de Argentina la elección popular de una parte de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, al declarar inconstitucional la reforma judicial impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, un duro revés para la presidente. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comentan que aprobó el 18 de junio la Asamblea Nacional en primera discusión el proyecto de reforma de la ley de conscripción y alistamiento militar, que tiene que ver con el servicio militar obligatorio. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que la idea es reformar varios artículos de una ley que data del 2007 y que no contempla multas a las empresas e instituciones que promueven el uso de fórmulas sustitutas de la leche materna. El gobierno venezolano endurece su ley de protección a la lactancia. En el arcano del mundo, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que dio la bienvenida a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al entendimiento alcanzado por los líderes del Grupo de los 8 sobre Siria, incluido el compromiso de llevar a las partes a la mesa de negociaciones. Por su lado, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que recibe esta tarde el presidente francés François Hollande a su par venezolano Nicolás Maduro en el Palacio del Eliseo, sede de la presidencia francesa. Radio Francia Internacional cubre en directo el evento, no se lo pierda. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que protege el ACNUR en 120 naciones a 16 millones de refugiados que han salido de sus países perseguidos por su nacionalidad, por su religión, por pertenecer a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas, entre otros motivos, comentó Ricardo Méndez Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de la UNAM, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra precisamente el 20 de junio. Y en tanto, Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que informó hoy la ACNUR que la tasa de desplazamiento reportada en 2012 fue la más alta en un periodo de casi 20 años. Se desplazaron a más de 7,5 millones de personas en el mundo. Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que resaltó Anthony Light, director ejecutivo de la UNICEF, que ha apoyado la vacunación de más de 100 millones de niños contra el sarampión y ha ayudado a casi 19 millones de personas a acceder al agua potable.
Por su lado, Rocío Franco, periodista de nuestra sociedad Radio Naciones Unidas, nos comenta que acogió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, con beneplácito el acuerdo firmado este martes entre el gobierno de Malí, el Movimiento de Liberación Nacional de Asbab y el Alto Consejo para la Unidad de Azabar. Y de la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela, le comentamos que recibió en Teherán el 18 de junio el presidente en funciones de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a Hassan Rouhani, electo mandatario en los comicios del pasado 14 de junio con el objetivo de examinar cuestiones internas. La transición empieza sin transición, obviamente. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos da un reporte alarmante. Atacaron hoy al complejo de Naciones Unidas en Mogadiscio, Somalia, por terroristas del grupo islamista radical Al-Shabaab. La acción comenzó con la explosión de un coche bomba a la entrada de las instalaciones, a la que siguió la incursión de varios asaltantes dentro del recinto. Los reportes preliminares dan cuenta de al menos una decena de muertos y más de 20 heridos. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que el mismo día en que la Organización del Tratado Atlántico Norte traspasaba en Kabul el control de la inseguridad del país al ejército afgano, los rebeldes talibanes inauguraban en Doha, Qatar, su primera oficina política. De inmediato Estados Unidos se mostró dispuesto al diálogo, tensando de paso sus relaciones con el gobierno afgano, que se retira de la mesa de negociaciones. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que pierde Uganda cada año casi 900 millones de dólares, el equivalente al 5.6% de su Producto Interno Bruto, debido a los efectos de la mala nutrición, afirma un estudio publicado por el gobierno de Uganda, la Comisión Económica de la ONU para África y el Programa Mundial de Alimentos. En el arcano ecológico, nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que la belleza ataca la ecología, amenaza a los tiburones de profundidad. La práctica de muchos consumidores que utilizan sin saberlo cremas faciales a base de aceite de hígado de tiburón. La organización Oceana pide a los fabricantes que utilicen alternativas vegetales. En el arcano del arte y la cultura de la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital azteca que rindieron un homenaje al compositor mexicano Luis Alcaraz Torres en su 50º aniversario luctuoso a las 19 horas locales del 18 de junio en el lunario del Auditorio Nacional. El compositor, arreglista, cantante y director de orquesta popular Luis Alcaraz y Torras nació en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1910 y partió al astral trágicamente en un accidente automovilístico el 1 de junio de 1963 cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Y bueno, pues la Fonoteca Nacional es la que organizó este sentido homenaje. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que la colección de documentos sobre la vida y obra de Ernesto Che Guevara, desde los manuscritos originales de su adolescencia y juventud al diario de campaña en Bolivia, figuran a partir de hoy entre las nuevas inscripciones del registro Memoria del Mundo de la UNESCO. De su lado, Jordi Batallé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que se acaba de presentar en el marco del panorama del cine colombiano la CLEF de París, y dentro de la selección de películas que han marcado la última década, la del realizador Luis Ospina, que se llama Un tigre de papel. El arcano deportivo, Fortaleza, no hay mañana, o gana o se despide de la Copa Confederaciones. La selección mexicana va ni más ni menos que contra Brasil. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez.